La teoría de la libido. Las tres fases de la vida humana. El término líbido aparece, según la definición del mismo Freud, como una necesidad única y exclusivamente sexual. Es preciso concebir, pues, cuanto Freud designe mediante una palabra, líbido, libidinoso, como una necesidad o una violación sexual. El término líbido se emplea, por cierto, en la terminología médica para designar la volición sexual y en particular la concupiscencia. Sin embargo, los autores clásicos como Cicerón, Salustio, no conocen solamente esta definición unilateral. En la época clásica se ha empleado la palabra en general en el sentido de un deseo apasionado. Mencionamos este interesante detalle porque más adelante desempeñará un papel de importancia en nuestras disquisiciones y porque es importante saber que el concepto de la libido goza de una acepción más amplia que la que se le suele dar en medicina. El concepto de libido, cuya importancia meramente sexual queremos conservar en el sentido de Freud, hasta donde nos sea posible, representa aquella magnitud dinámica que estábamos precisamente buscando para poder explicar el desplazamiento de los bastidores anímicos. Gracias a este concepto quedará simplificada la formulación de los fenómenos en cuestión. En vez del intercambio incomprensible de los componentes homosexual y heterosexual, podemos decir ahora la libido se retiró poco a poco de su posible aplicación homosexual para posibilitar hasta el mismo grado una aplicación heterosexual. Con ello, el componente homosexual llegó a desaparecer prácticamente casi por completo, transformándose en una mera posibilidad esquemática a la cual en sí no correspondía ninguna importancia y cuya existencia fue combatida, por así decirlo, con pleno derecho por los profanos, de la misma manera que, por ejemplo, la posibilidad de ser un asesino. Ahora bien, la aplicación del concepto de la libido nos permite explicar de una manera fácilmente comprensible las múltiples relaciones mutuas existentes entre diferentes maneras de función de la sexualidad. Con esto queda también suprimida, por cierto, la idea inicial de la pluralidad de los componentes sexuales, que nos han hecho recordar tan extrañamente la teoría filosófica de las facultades del alma. Su lugar queda ocupado por la libido, capaz de las aplicaciones más variadas. En vez de los componentes de antes, solo encontramos aún posibilidades de acción. El concepto de la libido sustituye, pues, a una sexualidad en un principio múltiple y fragmentaria, oriunda de numerosas raíces. Es una unidad dinámica, sin la cual, de los componentes que antes desempeñaron tan importante papel, no quedarían sino posibilidades de acción meramente esquemática. Este desenvolvimiento ideológico de la teoría freudiana es de trascendental importancia, puesto que con él se ha realizado el mismo progreso que llevado a cabo en la física, gracias a la introducción del concepto de energía. De la misma manera que la doctrina de la conservación de la energía priva a las fuerzas de su carácter elemental, confiriéndoles el carácter de forma de manifestación de una energía, así también la teoría de la libido despoja a los componentes sexuales de su papel elemental de facultades del alma, asignándoles tan solo un mero valor fenomenológico. Esta nueva teoría nos produce la impresión de exactitud en mayor medida que la teoría de los componentes. Con la teoría de la libido, ya nos será muy fácil explicar el caso del joven antes referido. El desengaño que sufrió cuando se propuso casarse hizo desviar su libido del camino de aplicación heterosexual, de modo que aquella tuvo que volver forzosamente a las huellas homosexuales de antes, resurgiendo así su antiguo homosexualismo. No puedo dejar de mencionar que la analogía se aproxima mucho a la ley de conservación de la energía, puesto que en ambos campos
el de la física y el de la psicología, uno debe preguntarse al ver que el efecto de la energía deja de producirse, ¿qué otra energía nueva se ha presentado? Aplicando tal concepción como un principio heurístico sobre la psicología de la vida humana, haremos sin duda alguna descubrimientos sorprendentes. Veremos cómo las fases más heterogéneas del desarrollo anímico del individuo se hallan en correlación energética. Al notar que una persona tiene continuamente spleen, una convicción enfermiza o alguna otra posición exagerada, sabremos esto. Aquí hay demasiada libido, por consiguiente, lo que sobra en este punto debe de haber sido tomado de otro, donde hará, por tanto, falta. Mirado bajo este aspecto, el psicoanálisis es aquel método que nos ayuda a descubrir aquellos puntos o aquellas funciones en las cuales existe una falta de líbido y al remediarlo nivelando esta desproporción. Los síntomas de una neurosis deben ser comprendidos como funciones exageradas, esto es, sobrecargadas de líbido y por tanto aumentadas. La energía convertida para ese fin ha sido extraída de otra parte. Es pues tarea del psicoanálisis descubrir el punto del cual se ha extraído líbido o el que nunca ha recibido líbido en cantidades suficientes. Aquellos, por ejemplo, los estados de apatía, nos obligan a un planteamiento de problemas completamente opuestos. Cierto es que el enfermo causa a veces la impresión de que no posee ninguna líbido, y hay inclusive muchos médicos que creen esto sin más ni más. Estos médicos piensan muy primitivamente sobre este particular, de la misma manera que en tiempos bárbaros se admitía que el sol era comido y muerto en los eclipses, cuando en realidad solo está cubierto. Lo mismo ha ocurrido con nuestro referido enfermo. Su líbido existe, aunque no sea visible ni accesible al mismo paciente. En tal caso, estamos en presencia de una falta de líbido en la superficie. Es pues una tarea del psicoanálisis descubrir el escondrijo en el cual se encuentra la libido y que es completamente inaccesible al mismo enfermo. Este lugar escondido es lo no consciente, que se suele designar también como lo inconsciente. Sin enlazar con ese término ningún sentido misterioso, la experiencia psicoanalítica nos ha enseñado que existen sistemas psicológicos no conscientes que podríamos designar, en analogía con la fantasía consciente, como sistemas inconscientes de fantasías. Ahora bien, estos sistemas son a su vez objeto de la libido en tales estados de apatía neurótica. Tenemos perfecta conciencia de que al hablar de sistemas inconscientes de fantasías, solo empleamos símiles. Con todo ello, no queremos decir otra cosa sino que la hipótesis de entidades anímicas fuera de la conciencia es un postulado ineludible, puesto que la experiencia nos demuestra, por así decirlo, cada día, que deben existir procesos anímicos no conscientes que influyen notablemente sobre la economía doméstica de la libido. Aquellos casos conocidos por todo psiquiatra, en los que se declara con relativa brusquedad todo un sorprendente sistema de locura muy complejo, demuestran claramente que debe haber desenvolvimientos y preparaciones anímicos inconscientes. Sin esto sería imposible suponer que tales fenómenos se hayan podido producir tan repentinamente como si hubieran irrumpido en la conciencia. Creo que se me perdonará esta ligera digresión, que ha servido para aclarar el concepto del inconsciente. Hemos recurrido a ella para hacer entrever al lector que en las metamorfosis de las cargas libidinosas no tenemos que referirnos tan solo a la conciencia, sino también a otra instancia, esto es a lo inconsciente, en el cual la libido puede a veces desaparecer. Sin embargo, ahora volvemos otra vez a la discusión de otras consecuencias más que acarrea la aceptación de la teoría de la libido. Terminología sexual. Freud nos ha enseñado, y nosotros lo hemos podido ver a diario en nuestra práctica psicoanalítica, que existen, en vez de la sexualidad normal posterior,
en la primera infancia múltiples gérmenes e inclinaciones que más tarde reciben el nombre de perversidades. Nos hemos visto obligados a reconocer a Freud la precisión de asignar ya a estos gérmenes una terminología sexual. A consecuencia de la introducción del concepto de la libido, aprendemos que aquellos componentes elementales que parecían representar los orígenes y fuentes de la sexualidad normal, pierden en el adulto su importancia y quedan reducidos al grado de meras posibilidades de aplicación. En tanto que hasta cierto punto tenemos que buscar en la libido su principio activo y su fuerza vital. Sin la libido, los componentes no significan absolutamente nada. Vemos pues que Freud asignó a la libido un carácter indudablemente sexual, más o menos en el sentido de necesidad genital. Se suele suponer, desde un punto de vista habitual, que no existe libido sino a partir de la pubertad. Sin embargo, ¿cómo se podría explicar entonces el hecho de que el niño posea una sexualidad polimorfa perversa, lo que quiere decir que la libido activa en el niño no solo una, sino a la vez varias perversiones? Si la libido, tomada en el sentido freudiano, se produjera tan solo en la pubertad, entonces sería imposible que alimentara ya antes unas perversiones infantiles. Tendría que suponerse, pues, que las perversiones infantiles son facultades del alma en el sentido de la teoría de los componentes. Sin pensar en la irremediable confusión teórica que forzosamente acarrearía tal concepción, iniciaríamos con ello una multiplicación de los principios de explicación, cosa metódicamente insuficiente en virtud de la tesis fundamental que dice: principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. No se debe multiplicar los principios más allá de lo necesario. Así solo cabe la solución de admitir la identidad, por así decirlo, de la libido anterior a la pubertad, con la libido posterior a ella. Por tanto, también las perversiones infantiles se producirán de la misma manera que las perversiones en los adultos. El buen sentido humano protestará contra esta insinuación, en vista de la imposibilidad de que la necesidad sexual sea idéntica en el niño y en el adulto sexualmente maduro. Se podría establecer aquí determinado arreglo, diciendo con Freud que la libido es idéntica antes y después de la pubertad, pero en su grado de intensidad es diferente. En lugar de la gran necesidad sexual que se observa después de la pubertad, podríamos suponer en la infancia la existencia de una necesidad pequeña, cuya intensidad disminuiría en el decurso del primer año de la vida, hasta no quedar de ella más que unos dejes ligeros. Desde el punto de vista biológico, no habría inconveniente en aceptar tal interpretación. Sin embargo, tendríamos que suponer con ello también que cuanto cabe en el marco del concepto empleado de la sexualidad, tal como lo hemos detallado antes, está ya presente en una forma disminuida. Así, por ejemplo, todas aquellas manifestaciones afectivas de la psicosexualidad, como son la necesidad de caricias, los celos y aún muchos otros fenómenos de orden afectivo, entre ellos las neurosis infantiles. Sin embargo, debemos confesarnos que todas estas manifestaciones afectivas del niño están muy lejos de producir en nosotros la impresión de tal disminución. Por el contrario, pueden acusar una intensidad de un afecto del adulto. Es preciso no olvidar tampoco que la experiencia llegó a descubrir cómo las aplicaciones perversas de la sexualidad en el niño saltan mucho más a la vista y aparecen hasta mucho más ricamente desarrolladas que en las personas mayores. En un adulto, con un análogo estado de perversidad ricamente desarrollada, podríamos esperar justamente una extinción más completa de la sexualidad normal y numerosas otras formas de adaptación biológica muy importantes por regla general en el niño. De la misma manera que se puede decir con justo derecho que el adulto es perverso, porque su libido no queda empleada en funciones normales, podemos con el mismo derecho aplicar idéntico razonamiento al niño,
sería polimorfa y perversa su sexualidad por ignorar aún la función sexual normal. Tales análisis nos podrían inducir a pensar en que tal vez la suma total del líbido es siempre la misma, sin que sufra un aumento poderoso tan solo la maduración sexual. Esta suposición un tanto atrevida se apoya, según puede notarse, en el modelo de la conservación de la energía, según la cual la suma total de ésta se mantiene siempre igual. No sería inconcebible que la altura máxima de la maduración no se alcanzara, sino gracias a que las aplicaciones secundarias de la libido quedaran encausadas y extinguidas en el canal de la sexualidad definitiva. Tenemos que contentarnos por ahora con estas insinuaciones superficiales, dirigiendo ante todo nuestra atención sobre un punto de la crítica que concierne a la cualidad de la libido infantil. Muchos de los que nos critican no pueden admitir que la libido infantil solo se diferencia en intensidad de la libido de las personas mayores, pero que sea esencialmente de la misma sustancia que aquella. Los impulsos de los adultos van acompañados por los corolarios de la función genital. Los del niño están desprovistos de ellos, o cuando más, solo ligera y excepcionalmente les acompañan, lo cual constituiría ya una diferencia de gran trascendencia. Me parece que esta crítica tiene mucha razón. Existe aquí una diferencia considerable, como existe asimismo, entre juego y realidad, seria, o como entre tiro sin y con bala. La libido infantil cobraría así un carácter de inocencia que el buen sentido humano requiere y que le podríamos disputar. Sin embargo, y esto no se podrá negar, también el tiro al blanco pertenece al acto de tirar. Tendremos que acostumbrarnos pues a pensar que la sexualidad existe ya marcadamente aún desde la pubertad, en un momento muy precoz de la infancia, y que no tenemos ningún motivo para no llamar sexuales a las manifestaciones de esta sexualidad aún no madura. Con esto no hemos desvirtuado, desde luego, aquel argumento que, si bien reconoce la existencia de una sexualidad infantil en la medida antes caracterizada, le quita a Freud el derecho a designar como sexuales aquellos fenómenos proto-infantiles, cuales son los del chupeteo. Las tres fases de la vida humana. Hemos explicado ya los motivos que habrán podido inducir a Freud a extender tan considerablemente la terminología sexual. Hemos visto igualmente además cómo el chupeteo se podría explicar precisamente de la misma manera desde el punto de vista de la función nutritiva, y que una tal derivación de motivos biológicos tendría aún más fuertes argumentos en su favor. Se nos podría objetar acaso que tales y semejantes actividades de la zona bucal vuelven luego en la vida adulta a tener una aplicación indudablemente sexual. Pero esto no significa sino que todas estas actividades pueden ser puestas más tarde también al servicio del impulso sexual, sin que esto represente un argumento en pro de su naturaleza sexual. Tengo que confesar, pues, que no veo ningún motivo para imaginar bajo el ángulo de la sexualidad aquellas actividades del lactante que producen placer y satisfacción. Veo más bien motivos en contra. En la medida en que me es dado enjuiciar debidamente los difíciles problemas de este sector, me parece preciso admitir desde el punto de vista de la sexualidad tres fases diferentes en la vida humana. La primera fase comprende los primeros años de la vida. Este periodo fue denominado por mí la fase presexual. Corresponde a la fase de gusano de la mariposa y está caracterizado por la función casi exclusivamente nutritiva y formadora. La segunda fase engloba los años posteriores de la infancia hasta la pubertad y puede ser considerada como la época de la prepubertad. Es en este periodo cuando se efectúa la germinación de la sexualidad. La tercera fase consiste en la edad adulta, desde la pubertad, periodo que se puede designar con el nombre de madurez.
No habremos pasado por alto que la mayor dificultad del problema consiste en la cuestión de cuándo tenemos que admitir el límite en la época del grado presexual. No tengo inconveniente en confesar mi gran inseguridad acerca de este punto del problema. Al repasar mis experiencias, aún desgraciadamente no muy extensas, en el psicoanálisis de niños, y si me acuerdo al mismo tiempo de lo que Freud nos tiene comunicado acerca de sus propias experiencias, entonces me figuro que la frontera tiene que admitirse entre el tercer y quinto año de vida, frontera desde luego sometida a considerables oscilaciones. Esta edad es harto significativa bajo más de un aspecto. El niño acaba de emanciparse de la dependencia de la vida del lactante y toda una serie de importantes funciones psicológicas han alcanzado una seguridad digna de confianza. A partir de este momento iníciase también el esclarecimiento de la profunda oscuridad de la amnesia protoinfantil, gracias a una continuidad esporádica de la memoria. Parece como si a esta edad se realizara un paso esencial hacia adelante en la perfilación de la nueva personalidad y en su centración. Según todo lo que sabemos, es en esta misma época cuando se presentan los primeros vestigios de intereses y actividades que no vemos precisados a llamar sexuales, aunque estas insinuaciones tengan aún completamente el carácter de la candidez infantil, inocente e inofensiva. Creo haber desarrollado lo bastante ampliamente los motivos que nos mueven a no conferir a la fase presexual ninguna terminología sexualista, de modo que nuevamente podamos dirigir nuestra atención desde este ámbito más amplio a otros problemas. Hemos planteado también el problema de la libido, disminuida en la infancia, por no haber logrado alcanzar claridad por aquel camino. Estamos pues obligados a emprender otra vez la dilucidación de este problema, por lo menos para ver si la concepción energética es adecuada o no a las formulaciones que acabamos de hacer. Hemos visto que la sexualidad infantil, diferente de la sexualidad de la madurez, se explicaría, según Freud, como un diminutivo del individuo infantil. La intensidad de la libido aparecería disminuida en proporción a la edad infantil. Sin embargo, hemos enumerado antes algunos motivos que nos hicieron dudar de que los procesos vitales del niño, excepto la sexualidad, fueran más pequeños que los del adulto. Podría decirse que, exceptuando la sexualidad, los fenómenos afectivos, y si tales existen, los fenómenos nerviosos, no tienen la misma intensidad en el niño que en el adulto. Y sin embargo, todas estas cosas serían, según la concepción energética, formas de manifestación de la libido. No será pues muy difícil creer que la intensidad de la libido sea la causa de la desproporción existente entre la sexualidad madura y la no madura. Bien al contrario, la diferencia parece condicionar otra situación de la libido. Esta libido desempeña en el niño, contrariamente a la manera de ver habitual de la medicina, mucho menos una función sexual local que unas funciones secundarias de orden intelectual y físico. Ahora bien, ya en este punto estaríamos tentados de borrar, tras el término líbido, el predicado sexualis, suprimiendo con ello la definición sexualista de la libido que Freud nos ha dado en sus 3 estudios acerca de la teoría sexual. La necesidad de ello surge, sin embargo, de un modo apremiante, solo cuando nos preguntamos si el niño que experimenta intensamente el placer y el dolor procura o no gozar de su libido sexualis ya en los primeros años de la infancia. Esto sería en la fase presexual. Freud se ha pronunciado en favor de esta manera de ver. No será necesario que repita aquí los motivos que me han obligado a admitir una fase presexual. El estado de gusano conoce una libido nutritiva, pero aún no una libido sexual. Es de esta manera como debemos expresarnos si queremos seguir manteniendo la concepción energética que nos ha aportado el concepto de la libido.
la necesidad de asegurar un campo de acción al concepto de la libido y de extraerlo de la acepción demasiado estrecha de su definición sexualista, ha sido impuesta ya desde hace tiempo a la escuela psicoanalítica. Como quiera que no se ha cansado de insistir en el hecho de que no era preciso tomar la sexualidad en un sentido tan literal, sino en un sentido mucho más amplio, pero sin decirnos cómo, todo esto quedó a oscuras y no ha podido, por tanto, satisfacer a una crítica un poco exigente. Me parece no equivocarme si descubro el verdadero valor del concepto de la libido, ya no en su definición sexualista, sino en su concepción energética, gracias a la cual somos capaces de plantear problemas extraordinariamente valiosos desde el punto de vista heurístico. Debemos asimismo a la concepción energética la posibilidad de símiles dinámicos y de símbolos de relación que nos pueden prestar servicios importantes en el caso del mundo anímico. La escuela de Freud obraría muy mal si no prestara oídos a aquellas voces críticas que achacan misticismo e incomprensibilidad a nuestro concepto de la libido. Se ha entregado a una ilusión al creer que la libido sexualis puede ser considerada como portadora de una concepción energética de la vida anímica. Y si muchos de nosotros siguen aún creyendo que poseen un concepto bien definido, por decirlo así concreto, de la libido, entonces pasan por alto que este concepto pudo alcanzar aplicaciones que rebasan considerablemente el marco de su definición sexualista. La crítica tiene, por consiguiente, razón al hacerle sus objeciones, puesto que suponen al concepto hasta ahora vigente de la libido actividades que no se le pueden atribuir. Esto suscita en efecto la misma impresión que si manejamos un concepto místico. El problema de la libido en la demencia precoz. Posiblemente el propio Freud se vio obligado a considerar exageradamente estrecha su concepción inicial de la libido, al aplicar consecuentemente su concepción energética a un caso muy famoso de demencia precoz, en el llamado caso Schreber. Tratábase en dicho caso de la psicología de la demencia precoz, es decir, de aquel fenómeno tan peculiar consistente en que esta clase de enfermos tienen una inclinación especial a construir en su fuero interno todo un mundo de fantasías, abandonando por él su adaptación a la realidad. Parte de este fenómeno la constituye casi en todos la conocida falta de relaciones cordiales, que representa sin duda alguna una perturbación de la función de la realidad. Gracias a múltiples trabajos psicoanalíticos sobre enfermos de esta clase, hemos descubierto que la falta de adaptación exterior queda compensada por un aumento progresivo de la actividad de la fantasía, que puede ir tan lejos que llega el día en el cual el mundo de ensueños posee ya más valor de realidad para el enfermo que la realidad exterior. El enfermo Schreber, del cual nos habla Freud en un trabajo suyo, encontró para este fenómeno una ilustración figurada muy acertada en forma de su idea delirante del ocaso del mundo. Con esto llegó a representar de manera muy concreta la pérdida de realidad. Queda muy clara la interpretación dinámica de tales fenómenos. Decimos que la libido se iba retirando sucesivamente del mundo exterior, por lo cual pasó al mundo interior, a la fantasía, teniendo que engendrar allí forzosamente como sustituto del mundo perdido un llamado equivalente de la realidad. Esta sustitución se lleva a cabo, por decirlo así, pieza por pieza, y es extraordinariamente interesante ver con qué materiales queda construido este mundo interno. Esta concepción del almacenamiento de la libido de una parte a otra se ha formado a raíz del empleo cotidiano de este término, en tanto que casi se olvidó, y no tan solo ocasionalmente se recordó, su concepción netamente sexual.
Se habla tan cándidamente de la libido, concibiéndola tan inocentemente, que un día Claparède observó, conversando conmigo, que de la misma manera se podría emplear, por ejemplo, la palabra interet. Por el uso acostumbrado de la expresión, se iba formando solo efectivamente una aplicación del término, en virtud de la cual se podría aceptar sin más ni más la fórmula de que el ocaso del mundo de Scherberg está determinado por la retirada de la libido. En esta ocasión precisa, Freud acordóse de su definición inicial de la libido y trató de precisar su posición ante el cambio del concepto que se había realizado solapadamente. En el trabajo antes mencionado se plantea el problema de si lo que la escuela psicoanalítica designa como líbido y como interés oriundo de fuentes eróticas es idéntico o no al interés en general. Se ve, pues, por el mero planteamiento del problema, que Freud se pregunta acerca de lo que Claparède contestó ya para la práctica. Freud se acerca aquí, pues, al problema de si la pérdida de realidad en la demencia precoz, sobre la cual llamé la atención en mi psicología de la demencia precoz, débese única y exclusivamente a la retirada del interés erótico, o si este interés es idéntico al llamado interés objetivo en general. Es casi imposible admitir que la función du rire normal se alimenta única y exclusivamente de un interés erótico. El hecho es que en muy numerosos casos la realidad queda completamente abolida, de modo que los enfermos no presentan ni la más mínima huella de adaptación psicológica. La realidad queda suplantada en tales estados por los contenidos de complejos. Debemos decir necesariamente que no solo el interés erótico, sino todo interés en general, esto es, la adaptación a la realidad, se ha perdido por completo. En mi obra, bastante anterior a esta, salí del apuro creando la expresión de energía psíquica, puesto que me vi en la imposibilidad de basar la teoría de la demencia precoz en la teoría de los desplazamientos de la libido, interpretada en un sentido exageradamente sexualista. Mis experiencias de entonces, preferentemente psiquiátricas, no me permitían la comprensión de esta teoría, cuya exactitud parcial para la neurosis aprendí a apreciar solo más tarde, a raíz de una práctica más amplia en el sector del histerismo y de la neurosis compulsiva. En el sector de la neurosis, los desplazamientos anormales de una libido definida en sentidos sexuales desempeñan en realidad un papel muy importante. No obstante, a pesar de que en el sector de las neurosis se producen también represiones muy características de la libido sexual, nunca se produce aquella pérdida de la realidad que caracteriza la demencia precoz. En la demencia precoz falta, en cambio, una contribución tan considerable de la función de la realidad que deben estar englobados en la pérdida hasta unos impulsos cuyo carácter sexual debe ser puesto absolutamente en duda, puesto que nadie reconocerá muy fácilmente que la realidad misma es una función sexual. En tal caso, además, el retirar el interés erótico debería tener como consecuencia, ya en las neurosis, una pérdida de la realidad que se podría comparar con la demencia precoz, cosa que, sin embargo, como acabamos ya de decir, no ocurre. Sería muy difícil concebir tales metamorfosis aún, se podía comprender con alguna dificultad que el desenvolvimiento conducía a través de una fase homosexual normal durante la pubertad, para fundamentar luego y conservar definitivamente la heterosexualidad normal. Sin embargo, ¿cómo explicaríamos entonces que el producto de un desarrollo paulatino, que está íntimamente enlazado con procesos orgánicos de la madurez, quede eliminado de repente como consecuencia de una mera impresión, para ceder el paso a una fase anterior, como parece haber ocurrido en el caso del joven antes relatado? O si se admite la existencia simultánea y paralela de dos componentes, ¿por qué tiene eficacia solo uno de los dos y no también el otro? Se nos objetará que el componente homosexual podría manifestarse en los hombres con especial preferencia
en un estado de particular excitación y singular susceptibilidad frente a otros hombres. Según mis experiencias, esta conducta típica, de la cual la sociedad nos proporciona cada día abundantes ejemplos, encuentra aparentemente su explicación en una perturbación nunca inexistente de la relación con las mujeres, relación en la cual se puede reconocer una forma especial de dependencia que acusa a aquel, más que corresponde al menos, de una relación homosexual. Tales hechos me han imposibilitado aplicar la teoría freudiana de la libido a la demencia precoz. Debo creer igualmente, por tanto, que en teoría es imposible defender el intento de Abrahams desde el punto de vista de la concepción freudiana de la libido. Si Abrahams cree que mediante un retiro de la libido del mundo circundante se produce el sistema paranoide o la sintomatología esquizofrénica, entonces tal suposición no aparece justificada a la luz del estado de nuestro conocimiento en aquel entonces, pues que una mera introversión o regresión de la libido debe conducir inexorablemente, tal como el propio Freud lo demostró muy elocuentemente, a la neurosis, y no a la demencia precoz. Una aplicación directa de la teoría de la libido a la demencia precoz me parece imposible, puesto que esta última enfermedad acusa una pérdida que nunca podría ser suficientemente explicada por la desaparición del interés erótico. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, según lo hace notar ya el propio Freud en su estudio del caso Shepherd, que la introversión de la libido sexual conduce a una ocupación del yo y que aquel efecto de la pérdida de la realidad podría tal vez producirse en virtud de ello. En efecto, es esta una probabilidad seductora para explicar la psicología de la pérdida de la realidad. Sin embargo, al observar con mayor exactitud lo que puede resultar del retiro de la libido sexual y de su introversión, nos daremos cuenta de que si bien resulta de ello la psicología de un anacoreta ascético, nunca surge una demencia precoz. El objetivo del anacoreta se concentra en la extinción de toda huella de interés sexual, cosa que de ningún modo podría decirse respecto al demente precoz. Concepción energética de la libido. Mi actitud bastante reservada frente a la ubicuidad de la sexualidad, tal como está caracterizada en el prólogo a mi psicología de la demencia precoz, a pesar de todo el reconocimiento que tributé a los mecanismos psicológicos, era dictada por el estado en aquel entonces de la teoría de la libido, cuya definición sexual me había permitido explicar aquellas perturbaciones de función que conciernen en igual medida al sector indeterminado del impulso del hambre y de la sexualidad, mediante una teoría sexual de la libido. Durante mucho tiempo, sobre la demencia precoz, la teoría de la libido me pareció inaplicable. Sin embargo, en el curso de un trabajo psicoanalítico observé, con la creciente experiencia, un cambio lento en mi concepto de la libido. La definición descriptiva de los 3 estudios se sustituyó paulatinamente por una definición genética de la libido que me permitió sustituir la expresión energía psíquica por el término líbido. Tuve que decirme, si la función de la realidad consiste hoy tan solo en su mínima parte en líbido sexual y en su mayor parte en otras fuerzas impulsivas, entonces es un problema, a pesar de todo importante, el de si filogenéticamente la función de la realidad, por lo menos en parte, no es procedencia sexual. Contestar directamente a esta cuestión respecto a la función de la realidad no es posible. Sin embargo, intentaremos llegar a su comprensión por un rodeo. Una mirada superficial a la historia de la evolución ha de bastarnos para convencernos de que muy numerosas funciones complicadas, a las cuales no podemos asignar hoy de ninguna manera carácter sexual alguno, no han sido en el principio sino ramificaciones del impulso de la procreación.
Sabidos que en la serie ascendente de animales se produjo un importante desplazamiento de los principios mismos de la procreación. La masa de los productos de la misma quedó cada vez más limitada en pro de una fecundación segura y de una defensa eficaz de la progenitura. De esta manera se realizó una transposición de la energía de la producción de óvulos y de esperma a la diferenciación de los mecanismos de atracción y de defensa de la prole. Encontramos así los primeros instintos artísticos en la serie animal al servicio de la propagación de la especie y limitados exclusivamente al periodo del celo. Con su fijación orgánica y su autonomía funcional, piérdese el carácter sexual inicial de tales instituciones biológicas. Si bien no puede haber duda alguna sobre el origen sexual de la música, representaría una generalización sin valor y además de mal gusto querer englobar la música bajo la categoría de la sexualidad. Una terminología tal nos llevaría a tratar de la Catedral de Colonia en un estudio de mineralogía, por el solo hecho de que está construida de piedra. Hasta ahora hemos tratado de la libido en tanto que impulsos de procreación o instinto de la conservación de la especie, ateniéndonos a las fronteras de aquella teoría según la cual la libido se opone al hambre de manera análoga como el instinto de la conservación de la especie se suele contraponer con frecuencia a la autoconservación. En la naturaleza, desde luego, no existen tales escisiones artificiales. No encontramos en ella sino un ininterrumpido impulso de vida, una voluntad de existir que se propone lograr mediante la conservación del individuo, la procreación de toda la especie. Esta concepción es idéntica al concepto de la voluntad sostenida en la filosofía de Schopenhauer, en el sentido de que nosotros no somos capaces de concebir íntimamente un movimiento visto desde fuera, sino como la expresión de una voluntad. Si hemos llegado ya una vez a la atrevida suposición de que la libido, que en un principio estaba al servicio de la producción de óvulos y de esperma, aparece organizada también actualmente de modo sólido para la función de la construcción de nidos y parece incapaz de toda otra aplicación, nos veremos igualmente obligados a hacer entrar en este concepto toda volición en general, así como también al hombre, porque entonces ya no podremos establecer una diferencia de principios entre la voluntad que construye nidos y la voluntad de comer. Me parece haber mostrado ya por qué camino llegamos a esta consideración. Estamos a punto de realizar consecuentemente la concepción energética, sustituyendo el funcionamiento meramente formal por la acción energética. De la misma manera que la antigua ciencia natural habló siempre de las influencias mutuas existentes en la naturaleza, y luego esta concepción anticuada quedó sustituida por la ley de la conservación de la energía, intentamos sustituir también en el campo de la psicología las influencias mutuas de fuerzas anímicas coordinadas por una energía de concepción homogénea. Con esta sustitución damos lugar, desde luego, a aquella crítica plenamente justificada que reprocha a la escuela psicoanalítica el operar con un concepto místico de la libido. Estamos destruyendo aquí la ilusión de que toda escuela psicoanalítica, en su totalidad, tiene un concepto muy bien formulado y representativo de la libido, y declaro que la libido que nos sirve de concepto fundamental no solo no es concreta ni conocida, sino que es una verdadera X desconocida, una mera hipótesis, un símil o una unidad de medida, que no es más susceptible de estar concebida concretamente que la energía de nuestro mundo de las representaciones. Es esta la única manera de escapar a aquellas formidables incursiones en sectores de otra competencia que se suelen producir constantemente al querer reducir entre sí unas fuerzas coordinadas.
no podríamos explicar nunca la mecánica de los cuerpos sólidos o los fenómenos electromagnéticos mediante una teoría de la luz, puesto que ni la mecánica ni el electromagnetismo son luz. En un sentido estricto, no puede decirse tampoco que fuerzas físicas puedan transformarse entre sí, sino tan solo que hay una energía en la base de todas y que es esta energía la que se manifiesta de múltiples maneras. Fuerza es un concepto fenomenológico. Lo que en cambio se halla en la base de sus correlaciones equivalentes es el concepto hipotético de la energía, que naturalmente es un concepto completamente psicológico y que no tiene nada que ver con la realidad objetiva. Aquel mismo esfuerzo intelectual que realizó la física, lo queremos realizar nosotros por nuestra teoría de la libido. Queremos asignar efectivamente al concepto de la libido el lugar que le corresponde. Esto es el lugar energético por excelencia, para poder estar luego en condiciones de concebir energéticamente el acontecer animado y sustituir las antiguas influencias mutuas por relaciones de equivalencia de valor absoluto. Nada nos podría molestar menos que el ser llamados vitalistas. Estamos tan alejados de la creencia de una fuerza vital específica como de cualquier otra metafísica. Líbido no debe ser otra cosa sino un nombre para aquella energía que se manifiesta en el proceso de la vida y que nosotros percibimos subjetivamente como un afán y un deseo. Observemos en la multiplicidad de los fenómenos naturales la voluntad, la libido, bajo diferentes aplicaciones y formas. Encontramos la libido en la fase infantil, primero únicamente bajo la forma del impulso de la nutrición, que se encarga de la formación del cuerpo. Luego, con el desarrollo del cuerpo se abren sucesivamente nuevas posibilidades de aplicación de la libido. Su sector de aplicación definitiva y más importante es la sexualidad, que en un principio aparece íntimamente enlazada con la función nutritiva. Piénsese en la influencia que desempeñan en la procreación las condiciones de nutrición en los animales inferiores en las plantas. En el sector de la sexualidad, la libido obtiene aquella forma suya cuyo formidable significado es precisamente el primer hecho que nos autoriza a emplear el término algo equívoco de líbido. En su empleo, la libido se presenta primero como una protolíbido, aún indiferenciada, que incita a los individuos a escindirse, a germinar, etc. Se han desprendido de aquella protolíbido sexual que produjo de un solo minúsculo ser tantos millones de óvulos y espermatozoides, con la gigantesca limitación de la fecundidad, partes separadas cuyo funcionamiento queda sostenido mediante una libido diferenciada en un sentido especial. Esta libido diferenciada queda desde entonces desexualizada, puesto que se ve despojada de su función primordial de formar óvulos y espermatozoides, y no le queda ya posibilidad alguna de volver a su función de antaño. Podemos decir, pues, que el proceso evolutivo no consiste sino en un desgaste siempre creciente de la protolíbido, que produjo un día exclusivamente productos de procreación, en las funciones secundarias de la atracción y de la conservación de la prole. Tal evolución presupone, desde luego, una relación con la función de la realidad completamente nueva y mucho más compleja, relación que está inseparablemente enlazada con las necesidades de la procreación. Esto es, la forma de propagación cambiada trae consigo como corolario una mayor adaptación a la realidad. Con esto no queremos decir naturalmente que la función de la realidad deba su existencia única y exclusiva a la creciente diferenciación de la procreación. Tenemos perfecta conciencia de la considerable participación de la función nutritiva. Llegamos pues a comprender mejor algunas condiciones primordiales de la función de la realidad.
Sería completamente equivocado pretender que la fuerza impulsiva es un impulso sexual. Fue sexual en un principio, en medida considerable, pero nunca lo fue ni aun entonces exclusivamente. El proceso del consumo de la protolíbido en funciones secundarias se produjo sin duda siempre bajo la fórmula del llamado aumento libidinoso. Esto es, la sexualidad quedó despojada de su misión primitiva y empleada como contribución parcial a la función filogenética, poco a poco creciente, de los mecanismos de atracción propiamente sexual a funciones secundarias. No se produce en todos los casos sin excepción. El malthusianismo, por ejemplo, es una continuación artificial de una tendencia que en su origen era natural. Allí donde esta operación se realiza sin merma para la adaptación del individuo, hablaremos de sublimación, donde se malogre de represión. El punto de vista descriptivo del psicoanálisis percibe claramente la multiplicidad de los impulsos, entre ellos el fenómeno parcial del impulso sexual, y reconoce además ciertos suplementos de líbido de los impulsos en sí no sexuales. Es muy diferente el punto de vista genético que quiere explicar la producción de una multiplicidad de impulsos de una unidad relativa, la libido. Fija su atención en los desprendimientos parciales sucesivos y continuos de la libido inherente a la función procreadora. Los ve juntarse como suplementos de líbido a funciones que se forman de nuevo, disolviéndose finalmente en ellas. Desde este punto de vista podemos afirmar ahora que el enfermo mental retira su líbido del mundo circundante y sufre, por consiguiente, una pérdida de realidad cuyo equivalente será, en el otro lado, un aumento de la actividad de su fantasía. Intentaremos ahora introducir este nuevo concepto de la libido en la teoría, tan importante para la comprensión de la neurosis, de la sexualidad infantil. Encontramos la libido en tanto que energía por excelencia de la actividad vital, en el niño en primer término en la zona de la función nutritiva en acción. En el acto de chupar se recibe el alimento mediante unos movimientos rítmicos bajo el signo de la satisfacción. Al crecer paulatinamente el individuo y al formar sucesivamente sus órganos, la libido se abre nuevos caminos de la necesidad, de la actividad y de la satisfacción. Ahora se trata ya de transferir el modelo primario de la actividad que produce placer rítmico y satisfacción a la zona de otras funciones con el objetivo final que le espera en la sexualidad. Una parte considerable en líbido del hambre tiene que convertirse en líbido sexual. Esta transición no se realiza repentinamente en la fase puberal, por ejemplo, sino muy paulatinamente en el decurso de la mayor parte de la infancia. La libido no logra liberarse sino con grandes dificultades y muy paulatinamente de la peculiaridad de la función nutritiva para realizar una transición a la peculiaridad de la función sexual. Es preciso distinguir en esta fase de transición, hasta el punto en que me es posible juzgar, dos épocas distintas, la del chupeteo y la de la actividad rítmica transferida. El chupeteo por su esencia pertenece aún completamente al sector de la función nutritiva. Sin embargo, lo rebasa el hecho de que deja de ser ya una función de la nutrición, siendo más bien actividad rítmica con el objetivo final del placer y de la satisfacción sin recepción de alimentos. Aquí aparece la mano como órgano auxiliar. En la época de la actividad rítmica transferida, la mano se pone aún más de relieve como órgano auxiliar. La búsqueda de placer excede ya la zona bucal y se orienta hacia otros sectores. Son, por regla general, los demás orificios del cuerpo los que llegan a ser objeto del interés libidinoso, luego la piel y puntos determinados de la misma. La actividad
realizada en estos puntos sirve para procurarse placer. Tras una permanencia más corta, más prolongada de la libido en estas estaciones, continúa su marcha hasta llegar por fin a la zona genital, pudiendo llegar a ser en ella motivo de los primeros intentos de masturbación. En su vagabundeo, la libido lleva consigo no pocos elementos de la función nutritiva a la zona sexual, lo que explica fácilmente los enlaces frecuentes y muy íntimos entre la función nutritiva y la función sexual. La marcha de la libido se realiza durante la época de la presexualidad, que está caracterizada precisamente por el hecho de que la libido abandona gradualmente su carácter exclusivo de impulso nutritivo para tomar ya, en parte por lo menos, el carácter de impulso sexual. En la fase nutritiva no es lícito aún hablar, pues, de una libido sexual propiamente dicha. Nos vemos obligados, por tanto, a calificar de manera distinta de la de Freud la llamada sexualidad polimorfa y perversa de la edad más tierna. El polimorfismo de las tendencias libidinosas de aquella fase se explica como la paulatina y estacionaria transición de la libido del sector de la función nutritiva al de la función sexual. Con esto podemos eliminar de muy buena gana el término tan combativo por la crítica de perverso, que pudiera suscitar una impresión equivocada. Cuando un cuerpo químico se descompone en sus elementos, estos son entonces sus productos de descomposición. Sin embargo, no es lícito designar por eso todos los elementos como productos de descomposición por excelencia. Las perspectivas son productos de perturbación de la sexualidad desarrollada, pero nunca fases previas de la misma. En la misma medida en que la evolución de la sexualidad progresa, también las fases previas infantiles se disuelven en la sexualidad normal. Cuanto más fácilmente se logra sacar la libido de sus posiciones transitorias y con cuantas menos perturbaciones, tanto más rápida y perfectamente se efectúa la formación de la sexualidad normal. Brota del mismo concepto la sexualidad necesaria de que aquellas inclinaciones protoinfantiles y aún asexuales queden superadas y abandonadas por la libido lo antes posible. Cuanto más alejados estemos de ello, tanto más será la posibilidad de que la sexualidad se torne perversa. El término perverso está completamente justificado en esta acepción. Es, pues, condición fundamental de la perversidad la existencia de un estado insuficientemente desarrollado de la sexualidad. La expresión polimorfa perversa ha sido tomada en cambio de la psicología de las neurosis y quedó proyectada retrospectivamente a la psicología infantil, en donde su empleo no tiene ninguna justificación. Importancia etiológica de la sexualidad infantil. Después de haber adquirido la seguridad de lo que es y de lo que no es la sexualidad infantil, podemos dar un paso más hacia adelante y proceder a la discusión de la teoría de las neurosis, discusión que hemos iniciado más arriba y que luego hemos abandonado. Hemos seguido hasta aquí la teoría freudiana de las neurosis, punto en el cual topamos con la afirmación del maestro vienés de que la disposición sobre la base de la cual la vivencia traumática alcanza su eficacia patógena sería una disposición sexual. Fundamentándonos en las consideraciones que acabamos de exponer, comprenderemos ahora cómo es preciso concebir esta disposición sexual. Trátase, en efecto, de un retraso y de una inhibición en aquel proceso de desprendimiento de la libido de las actividades que caracterizan a la fase presexual. En primer lugar, hemos de concebir esta perturbación como una permanencia excesivamente prolongada en determinadas fases del peregrinaje de la libido que la conduce de la función nutritiva a la función sexual. Con esto se produce un estado inarmónico de cosas en el cual unas actividades, que en realidad se han sobrevivido a sí mismas, se yerguen aún
perseverando en medio de una fase que ya hubiera tenido que abandonar definitivamente tal clase de actividades. Esta fórmula se aplica sobre todos aquellos rasgos infantiles de los cuales los neuróticos poseen tanta abundancia que sin duda ningún observador atento los habrá pasado por alto. En el sector de la demencia precoz, ese infantilismo salta a la vista de tal manera que hasta uno de sus complejos de síntomas ha recibido un nombre especial. Harto característico, me refiero a la hebefrenia. Pero la mera persistencia en una fase transitoria aún no lo es todo. En tanto que una parte de la libido permanece en una fase previa, el tiempo, y con él todo el ulterior desarrollo del individuo, no suspende su curso, sino que evoluciona sin descanso, y la madurez corporal trae consigo que la distancia y la discordancia entre la actividad infantil perseverante y las exigencias de la edad progresiva, así como las condiciones de vida cambiadas, se hagan cada vez más considerables. Con esto quedan sentadas las bases para la disociación de la personalidad y con ella para el conflicto, que son los verdaderos fundamentos de la neurosis. Cuanto mayor sea la cantidad de líbido que permanece en una aplicación retrasada, tanto más intenso será el conflicto. La vivencia que se presta más que las otras a hacer patente la existencia del conflicto será la de eficacia traumático-patológica. Tal como Freud nos había demostrado en sus trabajos anteriores, sería muy fácil concebir una neurosis producida de esta manera. Este modo de ver no discrepaba mucho de las concepciones de Janet, que atribuyen a la neurosis un determinado defecto. Desde este punto de vista, se podría comprender la neurosis como un producto del retraso de la evolución afectiva, y puede imaginar perfectamente que estas lucubraciones merecen la aprobación de quien se muestra inclinado a deducir las neurosis de la predisposición hereditaria o de la degeneración congénita. Desgraciadamente, la realidad es algo más compleja. Para facilitar la comprensión de estas complicaciones, me permitiré transcribir aquí un ejemplo muy banal de un caso de histerismo, mediante el cual confío hacer una demostración patente de la mencionada complicación tan importante. Recuerden el caso de la joven histérica mencionado antes, que reaccionó de manera sorprendente ante una patológica situación vulgar que en condiciones normales no le hubiera causado apenas impresión, en tanto que dejó de reaccionar ante una situación que, según toda previsión, hubiera tenido que causarle una impresión profunda. Hemos aprovechado antes este caso para exteriorizar nuestras dudas acerca de la importancia etiológica del trauma y para examinar más ceñidamente la llamada disposición sobre cuyo fondo el trauma llega a manifestarse. Los comentarios que hicimos a estas consideraciones nos condujeron al resultado ya antes esbozado, de que no es muy improbable que una neurosis se pueda producir sobre el terreno de un desarrollo afectivo retrasado. Pero el lector me podría preguntar ahora, ¿en qué consistían aquellas fantasías? Puesto que era un caso de histerismo. La enferma vivía sumergida en un mundo de fantasías que no podríamos calificar sino de infantiles. Nos dispensaremos de detallar aquí en qué consistían aquellas fantasías, puesto que todo neurólogo o psiquiatra tiene ocasión diariamente de oír aquellos infantiles prejuicios, ilusiones y exigencias afectivas a los cuales los neuróticos suelen entregarse. En tales fantasías se revela un sentido muy hostil a la dura realidad de las cosas. Hay en ellos poca cosa seria. En cambio abunda el elemento juguetón que ora frivoliza dificultades verdaderas, ora exagera en dificultades gigantescas,
dedicando todos sus esfuerzos a inventar fantasmas para escapar de este modo a las exigencias de la realidad. Descubriremos en ellos, sin más ni más, aquella relación anímica desmesurada que el niño tiene con su mundo circundante, su juicio oscilante, su orientación inadecuada en cuanto a las cosas del mundo exterior, así como su miedo ante deberes desagradables. Sobre el terreno de una disposición intelectual infantil, pueden brotar en rica abundancia los fantásticos deseos e ilusiones. En esto hemos de ver un motivo peligroso. A raíz de tales fantasías, los humanos pueden adoptar actitudes completamente inadecuadas e irreales frente al mundo, situación que un día ha de llevar forzosamente a una catástrofe. Ahora bien, si nos remontamos a las fantasías infantiles de nuestra enferma, hasta su más lejana infancia, encontraremos muchas escenas claras y de considerable relieve que están en condiciones de aportar nuevo alimento a tal o cual variación fantástica. Sin embargo, resultó completamente infructuoso realizar pesquisas para encontrar unos llamados motivos traumáticos, de los cuales hubiera podido partir algo patológico, por ejemplo, precisamente, la exuberante actividad de la imaginación. Ha habido, por cierto, escenas traumáticas, pero éstas no aparecían en la primera infancia. En cambio, las pocas escenas que la enferma nos podía relatar de su primera infancia no eran traumáticas, puesto que representaron más bien unas vivencias completamente accidentales que pasaron sin dejar huellas en las fantasías. Las fantasías más precoces consistían en toda clase de impresiones vagas y mal comprendidas que la enferma recibiera de sus padres. Concentráronse en torno de la figura del padre toda clase de sentimientos extraños que oscilaban entre timidez y horror, antipatía y asco, amor y admiración. El caso era parecido, pues a tantos otros casos de histerismo que no revelan nada de una etiología traumática, sino que crece en el suelo de una actividad muy especial y muy precoz de la fantasía, que guarda siempre el carácter de infantilismo. Se nos podría objetar que en nuestro caso es precisamente aquella escena de los caballos que se encabritan y arrastran el coche hacia el río la que representa el trauma. ¿No aparece acaso esta escena como una verdadera anticipación y modelo de aquella otra escena nocturna que se produjo unos 18 años más tarde, y en el curso de la cual la enferma era incapaz de desviarse del camino de los caballos, prefiriendo tirarse al río? Es imitación exacta de la vivencia que servía de modelo y en la cual caballos y coches se precipitaron al agua. Desde aquel momento sufría también de estados histéricos de semilucidez. Tal como intenté exponer antes, no podemos descubrir nada en absoluto de este enlace etiológico con la producción de los sistemas de fantasías. Parece como si el peligro mortal, junto con los caballos encabritados, hubiera pasado sobre ella sin dejar huella alguna que mereciera mención. Todos los años posteriores a aquella terrible aventura dejan de darnos puntos de apoyo para la supervivencia de la impresión de miedo, como si no hubiera pasado nada. Es posible que efectivamente no haya pasado nada. No hay ningún motivo que nos impida suponer que solo se trata de una mera fantasía, ya que únicamente puedo apoyarme en las declaraciones de la enferma sin otra posibilidad de comprobación. Súbitamente, después de unos 18 años, la vivencia cobra importancia y queda, por decirlo así, reproducida y realizada con férrea consecuencia. La antigua teoría pretendía que el afecto atrapado en aquel entonces se abrió súbitamente camino hacia afuera. Esta suposición es harto improbable, y su improbabilidad es mayor si tenemos en cuenta que esta historia de los caballos encabritados podría ser tan auténtica como inventada. Sea como sea, sería imposible admitir
que un afecto queda sepultado durante largos años, llegando a surgir luego de repente en una ocasión poco adecuada para ello. Es muy sospechoso que los enfermos tengan tan a menudo una muy pronunciada propensión a presentarnos alguna vivencia antigua suya como la causa pretendida de sus dolencias, por lo cual logran muy hábilmente desviar la atención del médico, dirigida hacia el presente a una pista falsa del pasado. Este camino falso ha sido el de la primera teoría psicoanalítica. Debemos a la falsa hipótesis una profundidad antes jamás sospechada en la comprensión de la determinación del síntoma neurótico, profundidad que nunca hubiéramos alcanzado si la investigación no hubiera emprendido este camino que le fue preestablecido, en realidad, por la tendencia de los enfermos a despistar. Me parece que no puede considerar este método de investigación como un camino de errores, a cuya entrada tendríamos que colocar un poste con un letrero, prohibido el paso, sino quien considere la historia del mundo como una cadena de casualidades más o menos erróneas, creyendo por tanto que se necesita continuamente la mano educadora del hombre, provisto de razón, además de la comprensión profundizada de la determinación psicológica. Debemos a ese error planteamientos de problemas de insospechado alcance. Tenemos que estar agradecidos a Freud por haber tenido el valor de dejarse llevar hacia este camino. No son tales cosas las que detienen la marcha ascendente de la ciencia, sino el atenerse conservadoramente a teorías antiguas, el típico conservadurismo de la autoridad, así como la vanidad pueril del sabio que quiere tener razón a toda costa temiendo equivocarse. Esta falta de espíritu de sacrificio perjudica mucho más la consideración y la dignidad de la ciencia que cualquier motivo equivocado. ¿Cuándo, por fin, cesará la pueril y superflua querella de los que quieren tener razón a todo precio? Echemos una mirada sobre la historia de la ciencia. ¿Cuántos han tenido razón? ¿La razón de cuántos ha sobrevivido hasta hoy? El problema que se plantea ahora es el siguiente. Si el antiguo trauma no es el causante de la dolencia, entonces queda claro que tenemos que buscar el motivo de la manifiesta neurosis en el retraso del desarrollo afectivo. Entonces tenemos que declarar sin validez y nulas las declaraciones de la enferma, según las cuales los estados de semilucidez histérica provendrían de aquel susto que se llevó de los caballos encabritados, aunque hayan sido otros caballos la causa ocasional de la declaración de su dolencia. Esta vivencia tan solo aparece como importante, sin serlo en realidad, fórmula que sirven igualmente para la mayor parte de los demás traumas. Solo aparecen como si tuvieran mucha importancia, puesto que son el pretexto para que un estado ya desde hace tiempo anormal pueda declararse y manifestarse. El estado anormal consiste en una supervivencia anacrónica de una fase infantil del desarrollo de la libido. Los enfermos conservan aún algunas formas de aplicación de su libido que hubieran tenido que abandonar ya desde hace tiempo. Es casi completamente imposible establecer un catálogo de estas formas, ya que acusan una multiformidad enorme. La forma más frecuente y que casi nunca falta es la actividad exuberante de la fantasía, que está caracterizada por una acentuación exagerada y desprovista de todo escrúpulo de los deseos subjetivos. La exuberación de la fantasía es siempre una señal de una aplicación deficiente de la libido a la realidad. En vez de aplicar la libido en la forma más exacta posible a las circunstancias reales, queda atrapada en aplicaciones complementarias fantásticas.